¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, gente, vamos a continuar, ¿sí? Eh, Vieron que yo cuando arranqué con la unidad les planteé como un plan, un esquema para la unidad que me está costando un poco cumplirlo. ¿Por qué? Porque yo quería dar una clase sobre hardware, esa parte me salió bien, una segunda clase sobre software, y ya cerrar todo lo que es software en la segunda clase, y para la tercera y la cuarta ya largar con lo que es Internet y el funcionamiento de Internet y la cripto y qué es la criptografía. Bueno, todavía no estamos para hablar ni de Internet ni de criptografía. Hay que seguir explicando bastantes cuestiones eh, sobre software, ¿sí? Así que en esta tercera clase seguimos con software. Eso como aclaración. Después, otra aclaración. Recuerdan que yo les había mostrado este programita, ¿no? Que diseñé. Y les dije, esto es el código del programa. Bien, como aclaración simplemente, al código se lo llama también código fuente. Código o código fuente es como que viene a ser lo mismo. Ahí lo noté en inglés, source code, porque se usa el inglés en informática, es como el idioma que es casi inevitable usar el inglés en informática. Bien, y ahora vamos a ponernos a hablar un poquito de sistemas operativos. La vez pasada algo hablamos del tema, algo probablemente ya sabían, con diferencias según algunos más, otros menos, ¿no? A algunos les gustará más la informática eh, o la tecnología en general y están más ayornados del tema. Otra gente quizás no sabía que había diferentes sistemas operativos. Bueno, eso depende de cada uno. Pero eh, algo ya hablamos, dijimos que dimos ejemplos de sistemas operativos, ¿no? Eh, Windows, iOS, OS X, etcétera, 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 ¿no? Así que hoy vamos a ahondar un poco en eso. Bien, primera cuestión. Tenemos que saber que hay toda una familia de sistemas operativos para lo que sería eh, como computadoras propiamente dichas y otra familia de sistemas operativos para lo que sería celulares. ¿Sí? Entonces, digamos, un sistema operativo, ¿sí? En principio, un sistema operativo que está diseñado para celulares no va a andar en una computadora propiamente dicha. Aclaro lo de propiamente dicha porque el celular ya sabemos que es una computadora, ¿no? Desde el punto de vista conceptual es una computadora. Pero bueno, o sea, Android, por ejemplo, es un sistema operativo para celulares. En principio, Android no está diseñado para que lo instales en la computadora que tenés arriba del escritorio. No, y no va a funcionar en principio. ¿Sí? Entonces, hay todo sistema operativo, ante todo, está destinado o a celulares o a las computadoras propiamente dichas. Bueno, ¿y a qué me refiero cuando hablo de, digamos, computadoras propiamente dichas? Me refiero a, por ejemplo, una desktop, como la que les mostré la vez pasada, ¿sí? La desktop es la computadora de gabinete grande. Una laptop, o también llamada notebook, que es la computadora como la segunda que les mostré en la primera clase, la que se abre así. O una netbook, que son como las del gobierno, ¿sí? Las chiquititas. Bien, entonces, un sistema operativo que anda en una desktop puede andar también en una laptop o en una netbook. Andará más rápido, más lento, pero puede andar, ¿sí? Entonces, un sistema operativo que anda acá, anda también acá y acá, y si anda acá y acá, y viceversa, etcétera. ¿Sí? Bien. Y después celulares. Vamos a hacer la línea. Celulares y tablets. Celulares, tablets y compañía. Porque después estaban ¿se acuerdan de las phablets? No sé si se siguen usando, que eran mezcla de tablet y teléfono. Bien. Entonces, Android, por ejemplo, es para celulares, es para tablets también. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora. Vamos a hablar de sistemas operativos de, digamos, computadoras propiamente dichas, de estas de acá. ¿Sí? Ok.
Vamos a remontarnos a la década del 70. Vamos a remontarnos a la década de los 70. Windows todavía no existía, así que el mundo era un poquito más feliz que ahora. Ven, la década de los 70. ¿Cuál era el sistema operativo de punta en aquella época? El sistema operativo más usado por la mayoría de la gente y que andaba muy bien. Era un sistema operativo que se llamaba Unix. ¿Sí? Unix. Ok. Bien. Unix había sido desarrollado por la compañía estadounidense AT&T y los laboratorios Bell. ¿Sí? AT&T y los laboratorios Bell. Yo no sé si ustedes miraron Jurassic Park, la primera, que hay un momento en el cual la chica, que es como la nerd de la película, ¿no? Y cuando digo la palabra nerd lo digo con todo el cariño del mundo porque me considero absolutamente parte de ese mundo. Yo soy un nerd nato. La chica en un momento agarra una computadora cuando ya estaba todo mal, ¿no? Era un caos total, los dinosaurios andaban sueltos por ahí, y la chica agarra una computadora de ahí de la administración, o de ahí del parque, y mira y dice, esto es Unix, yo lo puedo manejar, porque claro, sabía Unix, la chica sabía Unix. Entonces, bueno, en la década de los 70, Unix era el sistema dominante desde todo punto de vista, y había una característica importante acá con Unix, no aparte de que andaba bien y todo, por una cuestión legal que es larga de explicar. La compañía AT&T estaba legalmente obligada a suministrar el código fuente, ¿sí? El código fuente de Unix, el código fuente de este sistema operativo. Por eso era entonces otra razón muy importante de que fuese tan popular, porque la gente podía, no solo tener un buen sistema operativo, sino que podían ver cómo funcionaba, ¿sí? Y hacerle los ajustes que quisieran y demás. Bueno, este panorama tan interesante se terminó, ¿sí? En el año 84, cuando esta cuestión legal, que yo no expliqué, tampoco la sabría explicar con detalle, porque después la informática legal es otro tema, ¿no? Aparte. Perdón. Bien, en el año 84 decía, esta situación legal se termina, ¿no? Y la compañía AT&T se separa de los laboratorios Bell, AT&T, no sé, lo dibujé así con líneas, ¿no? AT&T se separa de los laboratorios Bell, con lo cual AT&T deja de ofrecer el código fuente. Entonces, ¿qué pasó con Unix? A ver si tengo por acá anotaciones la vez pasada. Acá está. Unix era, en principio, software libre. ¿Por qué? Porque los usuarios podían estudiar el código, modificarlo, distribuirlo como les pareciera. A partir del año 84, cuando AT&T cuando cambia la situación legal del sistema Unix, AT&T convierte a Unix de software libre en software privativo o propietario. Entonces, si vos querías Unix, lo podías tener, pero no te iban a dar esto. Te iban a dar solamente el programa ya compilado, ¿sí? Con lo cual vos como usuario no podías ver cómo funcionaba, modificarlo, etc. Todo lo que ya dijimos. Esas libertades se perdieron. Unix, repito, en el año 84 pasó de ser un sistema operativo libre a un sistema operativo propietario o privativo. Bueno, ese momento, ¿sí? Entre principios y mediados de los 80, o sea, la primera mitad de la década de los 80, a nivel informática, a nivel de sistemas operativos, es bastante particular. Acá tienen una razón, ¿sí? Cambia la era de
en que Unix era libre, porque Unix deja de ser libre. Eso por un lado. Por otro lado, en el año 81, Microsoft lanza bueno, tendría que ponerlo acá en el medio, ¿no? Lo anoto abajo porque no me quedo lugar. En el año 81, Microsoft lanza el DOS, MS-DOS, que es un sistema operativo que llegó a ser recontra dominante. Yo aprendí computación con este sistema operativo, ¿sí? Todas las computadoras que tuve desde la primera, que fue a los 11 años, con monitor monocromático, hasta los 20 años más o menos, ¿sí? Usaba DOS yo. Entonces, MS-DOS significa, el MS es de Microsoft y el DOS es de Disk Operating System, ¿no? MS-DOS, está bien. Ok, entonces, en el 81 sale DOS. En el 84, Unix pasa de ser libre a ser propietario. Bien. Y también en el 84, y ante la situación de que Unix pasa a ser propietario, empieza a pasar algo muy interesante. Bien. ¿Qué empieza a pasar? Richard Stallman, yo ya les hablé de Richard Stallman y les dije que es quien me firmó la computadora, me autografió la computadora, empezó a desarrollar un nuevo sistema operativo. ¿Cuál era la intención de Richard Stallman con este nuevo sistema operativo? Era que era un sistema operativo igual de bueno que Unix, ¿no? Pero que fuese enteramente libre, ¿no? Como una manera de decir, bueno, ok, ¿nos quieren sacar Unix? Bueno, ya tenemos el reemplazo y es igual de bueno. Igual de bueno. Bueno, ok. Ese sistema operativo fue bautizado y se sigue llamando al día de hoy GNU. GNU. ¿Sí? GNU. Se puede pronunciar de diferentes maneras. Una de las pronunciaciones es New, porque suena como el New. Ubican el New, ese animal que se parece a un búfalo. O sea, los sistemas operativos tienen mascotas, ¿no? Como los mundiales, como los Juegos Olímpicos. Entonces, justamente la mascota de este sistema operativo es un New. Si ustedes lo buscan en internet van a ver que es un búfalo. No es un búfalo, es un New. Pero el New es un animal tipo búfalo, una cosa así. Como un bisón, una cosa así. Entonces Richard Stallman empieza a desarrollar GNU en colaboración con un montón de personas. GNU ya desde el principio nace como software libre. Como software innegociablemente libre. Entonces, toda la comunidad de software libre empieza a desarrollar aplicaciones para GNU, entornos gráficos, un montón de cosas. Ahora, el sistema avanza y se va desarrollando, en la década de los 80 se desarrolla más y más y más, pero había unos pocos componentes que estaban faltando y eran componentes críticos, que todavía no estaban desarrollados o que estaban en un estadio muy preliminar. Repito, GNU como proyecto iba avanzando, pero algunos de sus componentes no se desarrollaban, no estaban suficientemente desarrollados, por lo cual no terminaba de ser un sistema operativo funcional, un sistema operativo que anduviese. Todavía no estaba listo para andar, porque le faltaban algunos componentes. Particularmente le faltaba un componente clave. ¿Cuál? Yo les dije la vez pasada que un sistema operativo tiene un kernel y un shell. ¿Sí? Bueno, lo que le faltaba era el kernel. Le faltaba el kernel. Algunas otras cosas también, pero digamos como cuestión decisiva era el kernel. No tenía el kernel todavía. Estaban desarrollando un kernel, pero todavía no estaba completo. Bien, ¿por qué es relevante esto del kernel? Porque, a ver, yo ya les dije que GNU está desarrollado por creado, ¿no? Por Richard Stallman. Bien. Ok. Le voy a hablar ahora de otro señor, que es Linus Torvalds. ¿Sí? Linus Torvalds.
Richard Stallman es estadounidense, Torvalds es sueco. Torvalds, que era un desarrollador, se había puesto a desarrollar por su cuenta, así como hobby, un kernel. Se había puesto a desarrollar un kernel. Y el kernel estaba bastante avanzado y era bastante bueno. Entonces, ¿qué decide hacer Linus Torvalds? Cuando un desarrollador crea código, crea un software como el que yo les mostré. ¿Dónde quedó? Imaginen que yo soy un desarrollador y creo este programa y quiero venderlo. No me lo va a comprar nadie porque es demasiado simple. Pero bueno, yo puedo hacer dos cosas. Puedo, digamos, justamente liberar el código, ¿sí? y hacerlo software libre, ¿no es cierto? O puedo no mostrar el código, compilarlo, patentarlo, digamos, registrarlo y venderlo ya compilado. Torvalds venía desarrollando el código de un muy buen kernel. ¿Y qué decide hacer Torvalds? Bueno, hizo algo muy bueno. Decidió, digamos, ceder a la comunidad del software libre, entregar a la comunidad del software libre y al proyecto New el código, ¿sí? El código del kernel que estaba desarrollando. Con lo cual, al sistema operativo New le viene esa pieza central que estaba faltando, que era el kernel, y se completa el panorama. ¿Qué nombre tiene el kernel desarrollado por Linus Torvalds? El nombre es Linux. ¿Sí? Ese es el nombre que le pone. Linux es el kernel del sistema operativo New. Vamos a poner acá los paréntesis para que no haya confusión. Entonces, el New es creado por Richard Stallman y Linux es el kernel creado por Linus Torvalds. Linus Torvalds simpatiza con el proyecto de Richard Stallman y simpatiza no significa que... bueno, a ver, Torvalds y Stallman son grandes figuras por su propia cuenta y hay cosas en las que no coinciden. Pero más allá de eso, la historia los unió en este proyecto y realmente hicieron historia. Entonces, Torvalds al entregar el kernel Linux, ¿sí? y hacerlo software libre, entonces la gente del proyecto New logra completar el sistema operativo con lo que faltaba, el kernel. Y entonces tenemos un sistema operativo plenamente funcional. De hecho, es el que uso yo en mi computadora. ¿Sí? Ahora, esto nos lleva a otro tema, que es, ¿cómo lo llamamos este sistema operativo? ¿Lo llamamos New? ¿Lo llamamos Linux? Linux es el kernel. New es todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, es todo un debate el tema de qué nombre darle. Pero, a ver, básicamente, se lo puede llamar de las siguientes maneras. Se lo puede llamar New / Linux, o se lo puede llamar New más Linux o New con Linux. Cualquiera de estas tres opciones está bien. No sería justo, a ver, si uno le dijese simplemente New al sistema operativo, no sería justo para Torvalds y toda la gente que colabora con el kernel, porque Torvalds no es el único, no sería muy justo con respecto a toda la gente que colabora en el kernel Linux. Y si le dijéramos solamente Linux, no estaríamos siendo justos con toda la gente que colabora con los otros aspectos del sistema operativo. Entonces, en verdad, lo ideal es no decirle, para mí, acá habla Pablo Nieto, ¿sí? Estas son para mí las maneras más justas de referirse al sistema, porque estamos nombrando las dos cosas, a New y a Linux. Bueno, esto como aclaración. Ahora, si vamos a la práctica, el nombre que quedó como que se terminó instalando en la comunidad es Linux. O sea, la mayoría de la gente le dice simplemente Linux. Lo que pasa es que, por eso digo, no es justo. Repito, el 90 y tanto % de la gente le dice a este sistema operativo, le dice Linux. No termina de ser justo, esto no termina de ser justo porque estamos omitiendo esto. ¿Sí?
Así que, obviamente, yo no puedo retar a nadie por cómo lo llame, pero les sugiero, les propongo usar alguno de estos nombres. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos en la década del 70 Unix como sistema dominante, era software libre. En la década del 80 pasan muchas cosas, particularmente en el 84, Unix deja de ser software libre. En el 81 había salido MS-DOS. DOS nunca fue software libre, siempre fue software propietario. Y en el 84 se empieza a desarrollar GNU, que como software libre, Linus Torvalds entrega el código de su kernel, también como software libre, y entonces se forma este sistema operativo que es GNU con Linux, ¿no es cierto? Bien, ok. Entonces, fíjense que a mitad de la década del 80 ya tenemos formado un panorama donde los sistemas operativos son Unix, que había pasado a ser propietario, DOS, que siempre fue propietario, ¿sí? Y GNU con Linux, que es software libre y siempre lo fue. Bien, ok. Unas palabritas sobre la década del 90 y sobre la actualidad. Ok, Microsoft, que ya sabemos que es una super recontra mega compañía, tenía tenía como sistema, obviamente, como nave insignia, este sistema operativo de OS, que era puro texto, se manejaba con comandos de texto, no tenía un entorno gráfico, era todo texto. Bien, decía, en la década de los 90 Microsoft saca un entorno gráfico para usar encima de DOS. A ver, ¿qué pasaba con DOS? Que es lo que yo, digamos, viví cuando tenía 9, 10, 11, 12 años, ¿no? La gente se compraba, suponete, en un negocio. Una vez me acuerdo, me llamaron un amigo de mi papá que tiene un vivero, compró una computadora para el vivero, ¿no? Antes ahora hay computadoras en todos lados, pero era como, fue la inversión del año, una computadora. Bueno, habían comprado una computadora y obviamente no sabían cómo usarla. Hoy en día a nadie se le ocurre el concepto de aprender a usar una computadora. Ya damos por hecho que cualquier persona la sabe usar. Pero que hoy en día cualquier persona pueda arreglárselas con una computadora tiene que ver con que hoy en día las computadoras se manejan visualmente, o sea, la interacción con la computadora es gráfica, es a través de un shell gráfico, ¿no? En aquel entonces el shell no era gráfico. DOS, bueno, ya se los anoté, el DOS, que fue el sistema de Microsoft durante más de una década, el sistema que estaba en la mayoría de las computadoras durante más de una década, no era un sistema, no tenía un shell gráfico, tenía un shell de texto. Entonces si uno quería, por ejemplo, si uno quiere acceder a un archivo y ese archivo está adentro de una carpeta que está dentro de otra carpeta, etc. Hoy en día eso se resuelve haciendo doble clic en la carpeta, y la carpeta hasta tiene dibujito de carpeta, tiene el dibujito de un folio, lo cual ayuda a la persona a entender el concepto de carpeta, ¿no? Bueno, en aquel entonces no era así, aparte no se la llamaba carpeta, se la llamaba directorios. Entonces, si yo quiero entrar a, supóngase, documentos, ¿sí? Y dentro de documentos ir a, qué sé yo, trabajos prácticos, entonces lo que había que hacer era tipear con el teclado CD documentos, que aparte, bueno, hay otro problema más, que es que las carpetas que se llamaban directorios, repito, tenían una extensión máxima de 8 caracteres. El nombre tenía que ser no más de 8 caracteres. Así que, ¿uno qué nombre les ponía a las carpetas? Les ponía el nombre, suponete, document, y ya más no te entra, ahí ya tenés 8 letras. Entonces vos te pones cd document, enter, esta flechita significa enter, ¿no? Una vez que entras, pones cd trabajos prácticos, pero no le podías poner de nombre a la carpeta trabajos prácticos, había que poner un nombre más abreviado, suponete tps, de trabajos prácticos, ¿no? Enter. Y vos ahí, una vez que estabas en esa carpeta, buscabas el trabajo práctico de tal materia que tenías que entregar. Está bien, pero hoy en día eso es más simple, porque vos haces doble clic en documentos, doble clic en trabajos prácticos, y ya te aparecen todos los iconos. ¿Qué había que hacer con DOS? Había que poner dir.
Ahora, cuando vos apretabas dir, esto es todo texto, no había un solo dibujito acá. Te tiraba todo el chorro de archivos. Y si vos tenías, suponete, 70 archivos, entran 70 renglones en una pantalla, son pantallas viejas, pantallas que tenían menos entraba menos texto en esas pantallas. Entonces, si había 70 archivos y vos apretabas dir, eso hacía pasaba todo. Y entonces no llegabas a ver todos los archivos que había, porque corrían hasta terminar. Se te escapaban muchos. Entonces, ¿qué había que hacer para verlos todos así, que entraran en la pantalla? Había que verlos en columnas. Y bueno, para eso había que usar un parámetro, que es barra P. Dir barra P. Enter. Y ahí sí. Ahí te mostraba el contenido encolumnado. Esto lo digo como para dar un ejemplo simple de lo que era la computación 30 años atrás. ¿No? Y las computadoras eran muy útiles, aunque eran mucho menos potentes, igual eran súper útiles para un negocio, una pyme, para estudiar, súper útiles. ¿Sí? Pero estas cosas había que saberlas. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que esa vez que me llamaron, bueno, yo le empecé a enseñar a una de las chicas que trabajaba ahí, cómo, bueno, le dije, bueno, mirá, esto tiene algo adentro que se llama disco rígido, que está organizado en directorios, ¿no es cierto? Los directorios son como, imagínate, como los tomos de una enciclopedia, y adentro de los tomos tenés capítulos, y dentro de los capítulos tenés secciones, bueno, algo así expliqué, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día eso cambió mucho, porque los sistemas operativos usan un shell gráfico, un shell visual, ¿sí? Lo cual es mucho más amigable y te permite manejar una computadora mucho mejor. Si vos no... así vos no entiendas mucho qué es lo que pasa dentro de la computadora, te puedes defender bastante bien, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue que empezó a ponerse, que los sistemas operativos empezaron a usar un shell gráfico? Bueno, primero tengamos en cuenta que para usar un shell gráfico hace falta cierta capacidad de la computadora, ¿sí? Es una computadora muy poco potente, con muy poca potencia, puede hacer andar perfectamente un shell de texto, porque son letritas, nada más. Pero un shell gráfico requiere una computadora ya un poco más potente. Eso por un lado, ¿sí? Las computadoras tenían que hacerse más potentes. Y después por otro lado, bueno, Windows, ahora sí, llegamos al bendito Windows. Windows fue inventado por Microsoft, ¿cómo qué? Como un entorno gráfico, que hacía más amigable la interacción entre el ser humano y la computadora. Un entorno gráfico que evitaba qué cosas, y cosas como lo que le pasó a este amigo de mi papá, que compró una computadora y cuando la encendieron aparecía un cursor que hacía así y esperaba ingresar, tipear comandos, y nadie sabía qué comandos tipear, ¿no? Entonces, eso se soluciona con un entorno gráfico. Algunas cosas hay que aprender, pero es mucho más fácil manejarse con un entorno gráfico. Entonces Windows, cuando nació, era un entorno gráfico que funcionaba encima de DOS. O sea, vos tienes en la base DOS, ¿no? Y dentro de DOS apretabas Win, Enter, y arrancaba Windows, ¿sí? Pero Windows no era un sistema operativo. El sistema operativo era DOS. Bueno, y Windows era un entorno gráfico que funcionaba por encima de DOS. Pero el sistema operativo era DOS. No, vos no podías arrancar Windows si no tenías DOS. ¿Qué pasó? Windows fue evolucionando, fueron saliendo nuevas versiones, ¿sí? Y Windows terminó, en cierto momento de su historia, Windows pasó de ser un entorno gráfico a ser un sistema operativo. Mientras ser un entorno gráfico requería de DOS, porque requería un sistema operativo. Mientras Windows no era un sistema operativo y era un entorno gráfico, requería de un sistema operativo, de DOS. Bueno, pero cuando Windows se convirtió él mismo en un sistema operativo, ya no hacía más falta de DOS, porque Windows ya era un sistema operativo. Entonces, ¿en qué momento de la historia se produjo este cambio? El último Windows, que era un entorno gráfico que funcionaba sobre DOS, era Windows 3.11. ¿Sí? Que yo lo usaba en su momento. Pero tampoco lo usaba mucho porque me gustaba más tipear comandos. Y el primer Windows, que ya era un sistema operativo,
era Windows 95, que salió en el año 1995. Y que, bueno, generó todo tipo de reacciones, ¿no? Porque a una gente le gustó, a otra no, etc. Bueno, y a partir de ahí empieza la historia que conocemos de Windows. Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, creo que se llamaba, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 y Windows 10. ¿Sí? Del 95 en adelante son sistemas operativos. ¿Cuál es entonces el panorama actual de los sistemas operativos? Para computadora, los tres sistemas operativos dominantes son, uno, el más usado del mundo, que es Windows, que es software propietario y es de Microsoft. En segundo lugar de popularidad viene OS X. Vamos a anotarlos, entonces, OS X, que es de Apple. Tercero, New/Linux. No es de ninguna compañía. Está desarrollado por la comunidad del software libre. Está comunitariamente desarrollado. Diferentes personas colaboran con el proyecto. Siempre bajo los parámetros del software libre. Entonces, Windows propietario, OS X propietario, New/Linux libre, ¿no? Y después hay otros que ya son súper específicos. Se los anoto así como para hacerles el honor, pero no los usé nunca y no conozco tampoco a nadie que los use. Que son BSD y Solaris. Y si hay alguno más lo desconozco. Bien. Ok, pero BSD y Solaris, repito, es muy poquita la gente que los usa. Este, por ejemplo, es el que uso yo. Este es el que lamentablemente usé durante años. Bien. Y antes, y mucho tiempo atrás, usaba MS-DOS. Bueno, pero estos sistemas operativos, todos ellos son para desktops, laptops y netbooks. ¿Dónde lo tengo? Acá está. ¿Sí? Estos sistemas operativos son todos ¿para qué? Para esto. Bien. Ahora, vamos a pasar a hablar de sistemas operativos de acá, para celulares. El sistema operativo dominante, ya lo deben saber, el que más usuarios tiene, es Android. Bueno, ok, una aclaración. Porque quizás hayan escuchado por ahí que Android es software libre o que de código abierto. A ver. Android tiene una característica interesante, que es que usa Linux. ¡Ey! Pará. Pero entonces, ¿Android equivale a GNU con Linux? No. Android usa el kernel Linux. Entonces, al usar esto, bueno, está usando un componente libre. Entonces, Android está compuesto de el kernel Linux, diversos programas libres y otros tantos programas propietarios. Entonces, Android es una mezcla, es un híbrido de software libre y software propietario. Si me preguntan a mí, ¿y entre eso y que sea 100% propietario, no es preferible eso? Obvio que es preferible eso, ¿sí? Pero mientras haya software propietario, es como que no podemos terminar de confiar en ese software. ¿Por qué? Porque al no poder ver el código, no sabemos exactamente qué hace. Así que, ven como de a poquito vamos llegando al tema. Ahora entendemos mejor qué es Android, ¿sí? Que es el sistema operativo que seguramente usan el 80 y pico, 90% de ustedes todos los días. Quizás lo estén usando ahora mismo para ver este video. Bueno, ese sistema operativo que usan tiene el kernel Linux, que es libre, diversos componentes libres y diversos componentes no libres. ¿No? Con lo cual, ¿podemos confiar plenamente en Android? Y la verdad que no. Y eso nos puede llevar a otra pregunta, que es, pero pará, entonces, ¿qué hay que hacer, nieto? ¿No hay que confiar en nadie?
¿Tu mensaje, Nieto, es que no hay que confiar en nadie? Mi mensaje no es que no hay que confiar en nadie, porque la confianza es inevitable en la vida. ¿La confianza en qué sentido? En que siempre en algún momento vamos a tener que confiar en otros seres humanos. Yo cuando voy al médico, confío en que mi médico no hizo trampa en sus exámenes, en que quiere lo mejor para mí, etcétera, etcétera. Yo cuando estudio una materia, supóngase ahora estoy estudiando el segundo nivel de italiano en la facultad. Cuando mi profesora de italiano me dice, este verbo se conjuga así, yo ahí estoy confiando en ella, porque yo de italiano sé muy poco, ¿no? Y estoy confiando en que lo que me está diciendo es la verdad. Me podría estar mintiendo y yo podría estar notando que es algo que es totalmente falso. Este verbo italiano se conjuga de esta manera y quizás no, pero no pienso eso, porque confío en lo que me explica. Entonces, yo no es que les estoy proponiendo que no hay que confiar en nadie, me parece que la vida es impracticable y aparte sería como muy feo no confiar en nadie, pero lo que sí hay que hacer es fijarse en quién confía uno, ¿no? Bien, eso por un lado, como para elegir en quién confiar y en quién no. Ahora, a veces la vida igual tiene sus grises, tiene sus situaciones complejas, y a veces casi que tenemos que tratar con alguien en quien no podemos confiar, pero tenemos que tratar con ese alguien. Y esto podría pasar. Por ejemplo, ahora repito, que estoy cursando materias en la facultad, me pasa que mis propios profesores, o sea, que están en la situación de virtualidad por la pandemia, etc., algunos de ellos eligen dar la clase por Zoom. Zoom es software propietario. ¿Puedo confiar en Zoom? Y yo no puedo ver el código, ni yo ni nadie. Solamente la gente que trabaja ahí en Zoom. Entonces, ¿qué hago? ¿No curso la materia? Porque el docente o la docente a cargo usa Zoom. Ven que, esto lo digo ¿por qué? Porque para mí sería como más fácil y a la vez como bastante menos realista ofrecerles una perspectiva, un panorama como muy purista de esto, ¿no? Ofrecerles la idea de que esto es blanco o negro. Y hay grises, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, si empezamos a meter muchos grises, terminamos diciendo, bueno, vale todo y al final, ¿para qué quiero usar software libre? Ya está. No, yo lo que estoy diciendo es, no sé si se están dando cuenta, pero yo las estoy queriendo alentar, ¿no? a elegir el software libre, porque respeta sus derechos, mis derechos, respeta nuestra privacidad, nuestra libertad, o sea, de manera garantizada, porque uno puede mirar, porque sabemos que el código está disponible, ¿no? Entonces, hay que siempre elegir eso. Lo que yo prefiero decirles, o como reconocer, es que la vida te presenta estas situaciones. La vida te presenta estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, después cuando estemos un poquito más avanzados en toda esta temática, les cuento, no tengo ningún problema en decirlo, les cuento cómo yo resuelvo esas situaciones. Pero siempre que puedo elegir, ¿no? Elijo el software libre. En el caso de que mi propio docente use Zoom, es o elijo software propietario o no curso la materia. ¿No es cierto? Bien. A ver, ahí tienen otra cosa. Lo que me pasó con mis propias... vieron que yo estoy haciendo clases de consulta, ¿no? Los temas los grabo en videos y cada tanto hago clases de consulta para resolver dudas. Bien. ¿Qué me pasó? Bueno, yo dije, ok, usemos software libre. Bien. ¿Cuáles son las 3 principales aplicaciones para 3 o 4? Hay, sí, 4 creo las principales. Que son Jitsi, Google Meet, Zoom y otra que creo que es de WhatsApp. Bueno, de esas 4, la única que es software libre es Jitsi. Por eso yo elegí Jitsi, ¿sí? Pero lo que me empezó a pasar después, en cierto momento, es que Jitsi, empecé a tener problemas con Jitsi. Probablemente la causa sea que los servidores que usa Jitsi están desbordados. Pienso yo que la causa debe tener que ver con eso, no sé, lo ignoro. Pero el problema es que entré a tener problemas. Y entonces tuve que elegir. ¿Qué hago? Esto me pasó particularmente para la segunda clase. No sé si se fijan ustedes que para la segunda clase yo les dije usar Google Meet.
Para la primera habíamos usado Jitsi, pero para la segunda les dije usar Google Meet. ¿Por qué? Porque para esa altura yo había empezado a tener algunos problemas con Jitsi, problemas técnicos. Entonces yo ahí tuve que tomar una decisión, que es, o digo que usamos nuevamente Jitsi y quizás tengo problemas y se quedan sin la clase, mis estudiantes, o opto por esta otra salida, que es usar Google Meet. ¿No? Que sería uno de estos ejemplos de situación en la que uno tiene que vincularse con alguien en quien uno sabe que no se puede confiar, pero medio como que casi que no queda otra. Bueno, y eso fue lo que opté. A su vez, digo, entre elegir Google Meet y usar Zoom, dije, no, usemos Google Meet. Cuando entendamos algunas cosas más sobre cómo funciona Internet, les voy a explicar por qué prefería usar Google Meet antes que Zoom. O sea, ahora se los puedo decir, pero no se va a terminar de entender. O sea, el punto es que Zoom requiere instalar un software cliente y Google Meet no requiere instalar un software cliente, funciona directamente con el navegador. Esa es la principal diferencia. Entonces digo, entre dos males, el mal menor era Google Meet. ¿Qué es esto del software cliente y todo eso? Lo veremos cuando veamos Internet. Bueno, pero digo, yo prefiero mostrarles lo complejo que es todo esto. ¿No es cierto? Ok, bien. Entonces, celulares. Android, ¿sí? Que es de Google. Una aclaración. Hay muchas versiones de GNU con Linux. Estas diferentes versiones se llaman distribuciones. Es medio raro llamar distribuciones a las versiones de un sistema operativo, pero bueno, es el nombre que se les da. Hay toda una historia por qué se les llama distribuciones, pero digamos, GNU con Linux cuenta con diferentes distribuciones. ¿Sí? Las diferentes distribuciones son las diferentes versiones de GNU con Linux. Si quieren les anoto el nombre de mi favorita, la que amo con todo mi corazón y que es la que uso hace años. Debian. Esta es la favorita de Nieto. ¿Sí? Quizás, por ejemplo, otra puede ser Ubuntu. Deben haber escuchado hablar de Ubuntu. Bueno, hay un montón. Fedora. Incontables. ¿Sí? Hay literalmente, no sé cuántas va, pero más de 1000 fácil. Si tienen la netbook del gobierno, habrán visto que venía con dos sistemas operativos. Windows y otro que es Wayra Linux. Wayra es otra distribución de Linux, una particularmente desarrollada por el gobierno en el momento en que hizo el programa de las netbooks, ¿no? Entonces Wayra es una distribución de Linux. ¿Ven cómo uno comete el error? Es una distribución de GNU con Linux. Es una distribución de GNU con Linux. Perdón, mala mía. Bien, volvamos a los celulares. Entonces, Android está desarrollado por Google. Entonces, como para tener en cuenta algo importante. A ver, al tener componentes propietarios, esos componentes propietarios van a responder a van a obedecer a los intereses de la compañía que desarrolló ese software propietario. Entonces, si vos, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de un componente propietario en Android, WhatsApp. ¿Sí? WhatsApp es propietario, está desarrollado por Facebook. WhatsApp pertenece a Facebook. Entonces, WhatsApp va, como todo software, consiste en un conjunto de órdenes. Estas órdenes a las que responde WhatsApp, obviamente van a ser las órdenes que le interesan a Facebook como compañía, ¿no? Y van más en interés de Facebook que en interés del usuario. Lo que pasa es que vos no podés ver cuáles son esas órdenes. ¿Por qué? Porque lo que estás usando es el programa ya compilado. El código no lo podés ver. ¿No es cierto? Bien, esto pasa con WhatsApp y con cualquier otro componente propietario. Cuando el software propietario, por lo general, hace eso, responde a los intereses de la compañía que lo desarrolló, en perjuicio del usuario, que no sabe qué está pasando en su celular. ¿Por qué? Porque el código no está disponible. Entonces vos lo ejecutás, pero no sabes qué está haciendo. No sabés qué está haciendo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Confiamos? Bueno, ahí es donde tenemos que pensar. ¿Y es digno de confianza quien desarrolló este software? En el caso de Google, claramente no.
claramente no. Si miraron Citizenfour, van a ver que Google no es digno de confianza. Google es una de las compañías que colabora con el gobierno de los Estados Unidos y sus agencias de seguridad, y con otros gobiernos también, con el Reino Unido, por ejemplo, para vigilar a las personas. Entonces, Google usa esos softwares. Pasa que, a ver, miren Citizenfour. Miren Citizenfour, ¿sí? Entonces, Google ya sabemos que no merece nuestra confianza. La prueba está en el caso de Edward Snowden, que es el que aparece en la película. Bueno, entonces para celulares tenemos Android, tenemos iOS, que es el de Apple. Apple hace todo software propietario, entonces es como todavía menos confiable, ¿sí? que Android, porque en el caso de Android tenemos muchos componentes que son libres. En el caso de iOS tenemos, no sé porque no uso nada de Apple, así que no lo conozco bien, pero no tenés ni siquiera ese como consuelo, por así decirlo, de saber que el kernel es libre y que tiene varios componentes libres. No, es todo de Apple. Entonces responde a los intereses de Apple. Lo cual nos lleva a otro tema, que es, cuando una, y porque digo esto porque estoy hablando de Apple, cuando una compañía dice, yo protejo mucho tu privacidad y tu seguridad, hay algo muy engañoso en eso. A ver, Apple puede tener un software, puede desarrollar un software como súper blindado y súper acorazado. ¿Para qué? Para que alguien que quiere hackear malignamente tu celular no lo pueda hackear. Ok. Bueno, está bueno que uses un sistema operativo lo bastante sólido como para no ser vulnerable a esas cosas. Sí, está bueno, pero pará. Porque el software que desarrolla Apple, ¿no? Te da cero protección contra Apple. Entonces hay que aclarar esto. Si una compañía como Apple te dice, mirá, yo te doy un sistema operativo que está súper blindado contra todo tipo de ataques, que te va a dejar bien seguro y acorazado y nadie se va a meter con tu celular, tiene que aclarar a continuación, nadie menos yo. Yo puedo hacer absolutamente lo que quiera con tu celular. Y es verdad, puedo hacer absolutamente lo que quiera con tu celular, ¿no? Entonces esto es como algo que se suele omitir. Y siempre hay que recordar esto. O lo mismo que puede hacer Microsoft, hace algo parecido. Pasa que Microsoft no marketinea sus cosas como Apple, que es el rey del marketing. Pero si Microsoft dice, bueno, con esta nueva versión de Windows es muy segura, es qué sé yo, etcétera, etcétera, siempre hay que aclarar a continuación. Es muy segura, excepto, o sea, te protege de todos, que igual no lo hace porque Windows es malo, pero cuando dice, bueno, te va a proteger de todo tipo de intromisiones, excepto de las intromisiones que provengan de mí. Te va a proteger de todo el mundo, excepto de mí, Microsoft. Lo mismo pasa con Apple, ¿sí? Lo mismo pasa con todo software propietario que te diga, hey, con toda compañía que desarrolle software propietario te diga, esto es muy seguro, no te aclara que por más seguro que pueda ser, siempre va a ser cero seguro con respecto a la compañía que lo desarrolló. Porque ellos conocen el código de ese programa, saben lo que hace y tienen total acceso. Si vos estás corriendo un sistema operativo de Apple, Apple tiene pleno acceso a tu teléfono o a tu computadora. O si estás usando Windows en la computadora, Microsoft tiene pleno acceso a tu computadora. Es como abrir una caja y mirar los contenidos y puede hacer lo que quiera, ¿no? Bien. Por lo cual, obviamente, vayan fijándose que si uno tiene interés en hacer respetar su libertad, su privacidad y su seguridad para la computadora, hay que usar este sistema operativo, GNU con Linux. Es la única manera. Y para el celular, bueno, para el celular se complica más, porque ven que yo, en realidad, a ver, ¿qué opciones tenemos para el celular? Android, vimos que hay cosas malas con Android, porque tiene componentes propietarios. iOS, peor. ¿Qué hacemos? ¿Compramos un Windows Phone? ¿Otro sistema operativo? O sea, bueno, puede ser un celular de Microsoft. Y le ponemos celular con Windows. No, menos.
O sea, el caso es lo mismo que Apple. Quizás tenga menos... la ventaja de Apple sería mejor performance, pero digamos en lo ético y en lo que es lo que más importa, que es tu celular respete tu privacidad, que no saber que tu celular es tuyo, que está en tu poder, no en el poder de una compañía. Para eso da exactamente lo mismo usar esto que esto, y casi lo mismo esto. ¿Por qué casi lo mismo? Porque de los tres sistemas operativos es el que más... Decía, ¿por qué casi lo mismo? Porque de los tres sistemas operativos es el que más componentes libres, más componentes de software libre posee Android, ¿no? Bien. Ok. Bueno. Y ya que estamos hablando de todo esto, vamos a hablar de lo que les mostré en la primera clase de esta materia, ¿sí? Que es qué sistema operativo uso yo y qué podemos hacer con respecto a esto, ¿no? A los celulares. Porque las tres opciones que vimos hasta ahora, que son entre Android, iOS y Windows Phone, ya tenemos el 99,9% de los celulares del mundo. Bueno, ¿hay alternativas? Las hay. Yo ya les mostré, ¿no? En la primera clase que reinicié mi celular, lo voy a hacer ahora de vuelta, les mostré el sistema operativo que uso. Bien. Y yo no uso ni Android, ni iOS, ni Windows, sino que uso un sistema operativo que se llama Replicant. A ver, ahí va a aparecer, para recordarlo. ¿Apareció? Ahí está, Replicant. Ven que es como el Android de Android, pero rojo, y mirando andando en patines y mirando para un costado. Bien. Entonces lo anotamos, Replicant. Bien, les cuento un poquito sobre Replicant. A ver, Replicant está desarrollado por un grupo muy pequeño de programadores que hacen, que hicieron y que siguen haciendo, porque lo siguen desarrollando. Lo que hicieron fue aprovechar que Android tiene varios componentes libres. No, pero les tengo que contar otra cosa antes. A ver, esperen, hay otro sistema más que les tengo que mencionar, que se llama Lineage. Lineage OS, ahí va. Sí, necesito hablar de Lineage. A ver. Yo les había dicho que Android entonces tiene varios componentes libres y varios componentes propietarios. Las dos cosas tiene. Es híbrido. Bien. Una comunidad de desarrolladores, aprovechando que tiene componentes libres, lo que hicieron fue algo así como tomar esos componentes libres y armar un nuevo sistema operativo que saca algunas cosas de Android, pero con muchos retoques. O sea, un sistema operativo alternativo a Android, pero que lo pudieron desarrollar porque Android tiene muchos componentes libres. O sea, si, hacer esto sería imposible con un sistema como iOS, porque iOS no tiene componentes libres, y Windows menos, tampoco. O sea, ninguno de los dos va, ninguno de los dos. Entonces, como Android tiene algunos componentes libres, eso le permitió a una comunidad de desarrolladores generar a partir de Android un sistema operativo alternativo a Android, o sea, y que no es Android, ¿no? Entonces, tomaron muchos de esos componentes libres, los modificaron como a ellos les parecía, porque justamente es lo que el software libre permite, ¿no? Y desarrollaron ¿qué sistema operativo? Lineage OS. Esto es más largo de explicar igual, porque hay uno anterior a Lineage que se llamaba CyanogenMod. Es más largo de explicar. Estoy simplificando, ¿sí? Pero Lineage OS es un sistema operativo para celulares desarrollado a partir de Android y que no podría existir, o sea, Lineage OS no podría existir si no fuera porque Android tiene muchos componentes libres, ¿sí? Entonces, justamente cuando tenemos software libre podemos ver el código, podemos modificarlo, hacer lo que queramos con el programa, con el software, y eso fue lo que hicieron los desarrolladores de Lineage OS, ¿sí? Aprovecharon eso y aprovecharon que Android tiene muchos componentes libres y a partir de esos componentes libres desarrollaron Lineage OS. Ahora, Lineage OS ¿es completamente libre? No, no es completamente libre porque
los desarrolladores le pusieron algunos componentes propietarios. Por eso existe Replicant. Replicant es una versión, o sea, así como Lineage OS está desarrollado a partir de Android, Replicant está desarrollado a partir de Lineage OS. Muy sintéticamente explicado, Replicant viene a ser Lineage OS, pero sin esos agregados de software propietario. O sea, Replicant contiene solamente software libre. Y sabiendo que uno el celular se lo lleva a todos lados, sabiendo que si yo en mi celular uso software propietario, software cuyo código no está disponible, yo no sé qué está haciendo realmente mi celular. No sé qué está haciendo realmente mi celular. Tanto más cuanto que el celular, uno, repito, lo lleva a todos lados, tiene micrófono, tiene cámara. Entonces, si en este celular hubiese software, si hubiese Android, por ejemplo, qué sé yo, si alguno de los componentes propietarios de Android no está haciendo que mi voz se grabe en este momento, cosa que Android hace. Y si usa iOS de Apple, lo mismo. Y si usa Windows, lo mismo. Y si usa Lineage OS, quizás, porque Lineage OS tiene algunos componentes propietarios. Y si usa Replicant, no, porque Replicant es todo software libre. ¿No es cierto? Nuestro celular tiene acceso a nuestra ubicación en GPS. Si yo estoy usando software propietario, qué sé yo si no está transmitiendo mi ubicación en GPS. Mis conversaciones de texto, mis llamadas, ¿no es cierto? Bien. Dicho esto, Replicant tampoco es una solución ideal. ¿Por qué? Para que se entienda por qué hay que meterse en otras cuestiones técnicas de hardware. Pero hay algunas partes del hardware del celular, como por ejemplo el módem, donde hay código cerrado, o sea, software propietario. ¿Sí? Replicant cubre casi todo el celular, pero hay algunos componentes que no llega a cubrirlos. Por ejemplo, el módem. Replicant no está en el módem. Entonces, aún esto, no, al 100% no puedo confiar. No por mala fe de los desarrolladores de Replicant, no, sino porque hay algunos lugares donde no hay manera de poner software libre, como puede ser el módem. Y ahí sí. Ahí tengo que elegir, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Entonces dejo de usar celular, porque ya ahí tocamos un tope. No hay software libre para el módem. El módem requiere un software para funcionar, pero no existe software libre para el módem. Después les explico por qué, pero no existe software libre para el módem. ¿Qué hacemos entonces ahí? Ya tendría que no usar celular, porque todos los celulares tienen módem hoy en día. Bueno, como ven, estoy eligiendo. Ven que uno tiene que tomar estas decisiones donde aparecen grises, ¿no? Estoy eligiendo usar un celular que tiene algunos componentes propietarios, por ejemplo en el módem, por ejemplo en lo que se llama el bootloader, que es otro componente. Ahí hay software propietario también. Ya digamos como que mejor que esto no hay en ese sentido, ¿no? Un celular como este es el que menos software propietario tiene. Ya mejor que esto es no usar celular directamente, ¿no es cierto? Y acá hay otra pregunta que uno se podría hacer. ¿Y no se puede poner Replicant en un celular más nuevo? No. ¿Por qué? Bueno, y acá lo dejo como para retomar este tema la vez que viene, porque para eso, para entender por qué no se puede, hay que explicar la diferencia entre hardware libre y hardware cerrado, hardware propietario. Entonces, esto que dijimos también se da en el caso del hardware. Así como el software libre y software propietario, también hay hardware libre, ¿sí? Y hardware, llamémoslo propietario, de diseño cerrado, de diseño secreto. Y de esto vamos a hablar también la vez que viene. ¿Ok? Bien.
Y por hoy terminamos acá. Bueno, les mando un abrazo grande, nos vemos la próxima. Chao.